todos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? ¿Será que Yumeco Julio se refiere a mí? Karen Gómez, buenas noches. Hola, Karen. ¿Cómo vas? Luz Day, hola. Laura Cenejoa, Adriana Humada, Mildred, Andrés, Karen, Valentina, Paul Ramos, bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Dylan. Buenas noches, Juliet. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Hola. Bien, Yumeco, tienes buen gusto. Em, Hola Laura, Miguel, Angelina, Daisy, Rogelio, Rafael, María José, buenas noches. Em, Juan Manuel, ¿qué más? José Alejandro, bien, gracias, ¿qué tal? Oscar Enrique Junior Granados, buenas noches. Natalie Guzmán, hola profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias Natalie. Salúdeme Juan Manuel, ya lo saludé. Hola Karen. Listo, entonces, por ejemplo, Laura ya tiene ahí una pregunta, Laura se negó, entonces ahorita cuando haga la contextualización de la parte que voy a presentar hoy, entonces ahí te da más claro, ¿no? Neider, hola, mucha gente conectada hoy, me gusta, eso es muy bueno, muy interesante. Em, bueno, entonces, para el día de hoy, antes de dar inicio con con la sesión, pueden ver ustedes ahí en la diapositiva que vamos a trabajar el tema de filosofía. Es un tema que fue sugerido por ustedes, ¿sí? Eso, ahorita hacemos la aclaración respecto a cómo se evalúa el componente o la temática de filosofía, porque pues tiene unas particularidades muy curiosas, ¿no? Entonces por eso mismo no estaba en un primer momento dentro del cronograma de la asignatura o del espacio que se da para sociales y ciudadanas, sino que se agrega por pues solicitud de ustedes, la inmensa mayoría. Yo consolidando la información que me llegaba a los correos, tenían la preocupación ver más competencias ciudadanas, que fue lo que hicimos el pasado martes, que tuvimos una sección extra, y filosofía, ¿cierto? Hay un componente que hubo una persona que sugirió bastante, que era la parte de la geografía, y aportó unas preguntas. Entonces vamos a dejar esas preguntas para las sesiones de repaso que nos quedan, asimismo de las preguntas que me han enviado. Hay gente que me ha enviado muchas preguntas, entonces pues no les he respondido porque el objetivo de ellos es enviar solo preguntas. Entonces pues a todos ellos muchísimas gracias, no quiere decir que no les esté viendo el correo, ¿vale? Sí, Dylan, ¿por qué? ¿Le mando saludos? Están preguntando, Mónica, que saludos. Entonces, sí, como veo que son solo preguntas, pues no les respondo, sino que les doy gracias generales a todos. Igual yo tengo muy presente. Asimismo, cada vez me escriben más personas, y lo cual eso hace que sea más difícil y me lleve más tiempo responder las preguntas. Entonces, aquí mismo tengo el correo abierto y voy a tratar de dejar para ahí unos 10 minuticos para responder brevemente algunas de las preguntas. No todas, no me alcanza el tiempo, igual hay que hacer la presentación de filosofía. Y para que vean que sí se les está leyendo el correo, para que vean que sí se les está teniendo en cuenta, para que no crean que les dejé de responder, porque pues en un principio eran poquitos los que me escribían, entonces era muy fácil sentarse uno ahí media hora a responderles. Ahora ya son bastantes. ¿Listo? Y preguntas muy complejas, eso es lo que me gusta, que no escriben a preguntar bobadas, sino que escriben unas preguntas bastante sustentadas y argumentadas, con buenos elementos críticos por parte de ustedes. Entonces, por eso vamos a mirar. Entonces, podemos mirar aquí, en un primer momento, tengo un correo que fue enviado el 29 de julio por Dylan González. Si Dylan está por ahí, hola Dylan, muchísimas gracias por la pregunta. Dice: hola profesor, estoy leyendo el libro de La Franja Amarilla de William Ospina. Me parece genial que estén revisando la bibliografía que les he compartido. Y él dice que todos piensan que solo, y él dice que todos piensan que solo fue un conflicto entre liberales y conservadores, pero no fue así, que fueron los liberales pobres y los conservadores pobres. Mi pregunta es: ¿por qué liberales y conservadores pobres? ¿Qué estaban haciendo los ricos en el momento?
ellos no estaban en ese conflicto o lo evitaron. Entonces, este elemento, por ejemplo, está asociado o se parece mucho a la crítica que hacía Jorge Eliezer Gaitán de los partidos. Él asume que el problema en Colombia no es de tanto si sos liberal o sos conservador, sino que hay una lucha de clases, por utilizar la jerga marxista, donde está una clase, la oligarquía, y está la clase baja que es desposeída, que no posee tierra, que tiene malas condiciones laborales, ¿cierto? Que es olvidada, discriminada, segregada. Sí, entonces lo que se asume en un análisis más profundo de la sociedad colombiana es que nuestro problema no es de ideología política, nuestro problema es de desigualdad económica, social, cultural, ¿cierto? Entonces cuando se habla, por ejemplo, de los conflictos que hubo durante el siglo XX, principalmente entre liberales y conservadores, la élite liberal y la élite conservadora, o sea, la oligarquía de la cual denominaba, por ejemplo, Jorge Eliezer Gaitán, ellos pues vivían muy cómodamente en sus ciudades capitales, incluso ellos se encontraban y bebían tinto, café, agua de panela, lo que fuera, mientras que en las regiones eran los militantes pobres, por llamarlo de alguna manera, la base del partido, era la que se daba de verdad en la confrontación bélica, ¿no? Entonces, este elemento es muy habitual o muy recurrente en todas las guerras, pues los generales son los que se llevan las medallas, pero los soldados son los que ponen los muertos. En estas guerras civiles de tipo ideológico y partidista, sucedía eso, exactamente igual. Ustedes también pueden ver o recordarán que en la parte cuando vimos el Frente Nacional, pues el líder del Partido Conservador y el líder del Partido Liberal, pues se les dio muy fácil reunirse como amigos en unas ciudades españolas y hacer el acuerdo de Sitges o el de Benidorm, y en el cual establecen el Frente Nacional y se reparten la torta y sin mayor problema. Entonces usted mira, pues como así, no se supone que no se pueden ver ni en pintura, pero pues ellos tienen esas características. En este país siempre hemos tenido esa condición. Aquí la gente poderosa le queda muy fácil dar la orden de que los otros se maten, ¿sí? Por eso es que hay por ahí un personaje que como él no va a la guerra y los hijos tampoco, pues esa vaina no le duele. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la siguiente pregunta. Brandon Ortiz, el siguiente correo es de Brandon Ortiz, me saluda, dice que me envía el correo para que le envíe el material de estudio. Entonces, en el transcurso del fin de semana te estaré enviando la bibliografía, ¿vale? A Brandon Ortiz, por si me está viendo, saludos, buenas noches. Por ejemplo, aquí hay una pregunta de la señorita Catalina García. Hola Catalina, saludos a todos por ahí. Hay una gente que me sigue saludando. Vale. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, Catalina, gracias. Dice que tiene una pregunta sobre la situación en Venezuela, ¿cierto? Entonces dice que los venezolanos no quieren que siga Maduro en su rama ejecutiva. Ellos o algunas organizaciones no podrían sacarlo del poder. O sea, si todo el mundo se ha dado cuenta que es un dictador y que no escucha a su pueblo, no se puede hacer nada. ¿Y por qué? Entonces, la situación de Venezuela es muy compleja, o sea, tratar de opinar uno de lo que no conoce o de lo que uno no conoce de primera mano es complicado. No lo estoy diciendo por ustedes, lo digo incluso hasta por mí. ¿Por qué? Porque no estoy en Venezuela viendo qué es lo que pasa. O sea, yo puedo hablar de una situación objetiva en Venezuela y es que hay una situación sociopolítica que ha puesto las cosas bastante complicadas, ¿cierto? No voy a decir que el hombre es dictador, sí o no, eso no es asunto de nosotros, eso es problema ya de ellos. Nosotros no somos quienes para juzgar democracias ajenas cuando tenemos esta que no funciona o que es muy defectuosa, ¿sí? O sea, no tenemos una autoridad moral como para juzgar eso allá. Si vieron, por ejemplo, las noticias hace poco, el resultado de la constituyente son 8 millones de personas apoyando la constituyente. Entonces, como observador externo, yo puedo decir, la democracia no está en crisis. Si 8 millones de personas van y votan porque quieren o apoyan la idea del presidente Maduro, es porque pues hay alguna situación particular ahí, no voy a decir si buena o mala, ¿cierto? Si nos acudimos ya a la parte del régimen político, no hay un mecanismo mediante el cual se pueda destituir a un presidente, ¿cierto? Porque pues el sistema del régimen político es precisamente eso, presidencialista. Entonces, ser presidente tiene una serie ¿cómo se diría? De gabelas, de beneficios mediante los cuales pues se puede sostener ahí, ¿vale? Se supone que para eso se sostiene la división de poderes, para que el presidente no haga las suyas. Pero lo que les digo, o sea, opinar sobre Venezuela es complicado. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con la visión de Venezuela que tiene RCN o Caracol, que son medios de la oligarquía colombiana aliados de la oligarquía venezolana que tienen unos intereses particulares.
Entonces, desde la objetividad es complicado, muy, muy complicado. Personalmente, desde mi subjetividad, yo no me meto en eso. ¿Por qué? Porque no es mi democracia, no es mi sistema político. ¿Vale? Unos dicen que hubo fraude, pero pues era de esperarse que ganara el uno, ganara el otro, el bando perdedor iba a decir que el otro hizo fraude, así de simple. ¿Sí? Entonces usted no puede dar como verdad absoluta que alguien dijo que había fraude. Eso siempre pasa, eso es lo bonito, por ejemplo, de cuando uno estudia ciencia política. Uno deja de creer en verdades absolutas y uno trata de verle el pro y el contra a cualquier cosa. Entonces, si ustedes me dicen que hubo fraude, si hubieran ganado la oposición, simplemente hubiéramos dicho, no, es que la oposición hizo fraude. ¿Sí? Y el otro lado hubiera dicho lo mismo. ¿Por qué? Porque en el campo de las ciencias sociales y en el campo de la política no hay verdades absolutas. Si no, vayan y lean a Maquiavelo y verán. El único que importa es el interés. Y el chavismo tiene un interés, la oposición tiene un interés y en esa disputa está. Lo único que puede hacer uno es tratar de identificarse con un bando, con tener una conciencia de clase. Yo apoyo a la oligarquía, yo apoyo al modelo revolucionario bolivariano, eso ya queda en las manos de cada quien. Pero nosotros como colombianos no tenemos autoridad moral para hablar de democracia en ninguna parte del mundo. Simple. ¿Listo? Vamos a mirar otra pregunta. Julián Mosquera me envía preguntas, así que muchísimas gracias, van a ser tenidas en cuenta para las sesiones de repaso. Paso al siguiente correo. Wendy Lamas XM, no sé qué significará, me envía el documento de los lineamientos del ICFES a la prueba saber de 2017. Gracias, Wendy, es un buen aporte. Aquí está Jonathan Alejandro que me hace una recomendación personal que la voy a tener en cuenta. Saludos, Jonathan Alejandro Gangarita. Sarita Velasco me envía una pregunta que pues trataré de pasarla en la sesión de repaso. Sarita Velasco, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Santiago Mendoza Yus, me escribió harto. También envía una pregunta. Vamos a mirar a ver qué elemento está. Ya recuerdo la pregunta de Santiago. Espero que Santiago Mendoza esté por ahí. Él me ponía o me enviaba el pantallazo de una pregunta que trabajé el día martes en la parte de competencias ciudadanas, donde él me decía que en el lugar donde está presentando o está cursando una actividad de pre-ICFES le presentaron la misma pregunta y le dijeron que la respuesta era otra, ¿vale? Entonces yo la revisé, la volví a leer y yo me sostengo en la mía, ¿sí? Les voy a leer la pregunta, de pronto si ustedes se acuerdan, para que por favor me pongan atención, seguramente si se acuerdan. Era la pregunta número 2, era de las primeras que salieron. El alcalde de una ciudad decide desalojar a los vendedores ambulantes informales de las calles para mejorar el espacio público, ubicándolas a las afueras de la ciudad. Considera que esta medida favorece el aumento de las ventas de los almacenes formales, disminuye la inseguridad y motiva a los ciudadanos a caminar. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una posible consecuencia no deseada de esta medida? Entonces yo dije en ese momento que la respuesta correcta era la opción D, ¿cierto? Santiago me daba a entender que alguna persona, un profesor, le manifestó que en esa misma pregunta la respuesta era A, ¿cierto? Yo me sostengo en que es la D, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando miramos la opción A dice aumento en la congestión de los andenes y de los semáforos, así como del tráfico en las vías principales. Entonces, volvemos al elemento que yo siempre les decía. Dice, hay que tener en cuenta la tarea. La tarea de la pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta una posible consecuencia no deseada? ¿Cierto? En el contexto dice que el alcalde decide sacar a los vendedores ambulantes y trasladarlos a otra zona, ¿cierto? Fuera de la ciudad. Entonces, si A dice aumento de la congestión de los andenes y de los semáforos, así como del tráfico en las vías principales, yo de una vez la descarto porque el contexto me está diciendo que fue de ahí de donde sacaron a los vendedores, ¿sí? Y si usted mira la experiencia en cualquiera de sus ciudades, usted sabe que los vendedores lo que están haciendo es congestionar andenes y congestionar calles. En el momento en que lo sacan de ahí, pues la calle se va a descongestionar. Por eso A no podría ser una opción correcta en ese campo, por si Santiago está por ahí, ¿sí? Si de pronto el profesor se sostiene en eso, dígale que se conecte y se suscriba al canal de Puntaje Nacional y
podemos charlar vía chat, yo no tengo ningún problema, pero ahí me sostengo en eso, ¿cierto? Para mí la opción correcta sigue siendo D, aumento de las dificultades económicas de los vendedores ambulantes. Porque obviamente ellos se ubican en una zona central donde transitan más gente. Si los mandan a las afueras, ¿quién se va a ir hasta allá a buscar un vendedor ambulante? Nadie. ¿Cierto? Entonces, por eso incluso la misma figura del centro comercial. El centro comercial lo que busca es reunir todo el comercio en un solo punto para que la gente solo tenga que desplazarse a un punto. ¿Cierto? En el caso de un vendedor ambulante, pues un vendedor ambulante es eso. O sea, va a estar por ahí en cualquier lado. Entonces va a tratar de ubicarse en una zona donde... ¿Donde qué? Donde pues transiten personas. Si los mandan a las afueras, pues allá no va a transitar tanta gente como en las vías principales. Entonces, ellos son los que van a padecer una consecuencia no deseada de la decisión del alcalde. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Espero que Santiago esté por ahí. No me he fijado mucho en el chat, pero saludos. Muchísimas gracias. Diana Silva Cordero bueno, esto es un elemento que ha llegado como en 2, 3 correos que me dicen ustedes que es que va a aparecer una nueva materia socioeconómica. No, muchachos, no va a aparecer una nueva materia socioeconómica. El componente socioeconómico que de pronto tiene asustado a mucha gente es una simple encuesta que ustedes responden en el desarrollo de la misma prueba, donde le van a preguntar por condiciones socioeconómicas de su familia, suyas, de su barrio, de su colegio, etcétera, ¿cierto? No se preocupen si responde de forma correcta o no. Si la pregunta que le dice que si el piso de su casa es tableta, es madera o es baldosa, no se asuste, no hay una respuesta correcta respecto a eso, simplemente diga la verdad. Es para un efecto estadístico, ¿cierto? No estoy seguro si le sale a todos. Cuando yo la presenté me salió, entonces no sabría decir qué le salió a los demás, pero yo creería que a la inmensa mayoría le sale, porque es un referente socioeconómico que se utiliza estadísticamente para medir índices de calidad en el campo educativo, ¿vale? ¿Vale? Entonces no se preocupen por eso. Igual, si el componente en realidad fuera socioeconómico, pues sería el mismo contenido que aparece en la parte de ciencias sociales, ¿vale? A mirar qué otro correo hay, pero igual muchísimas gracias a Diana Silva Cordero, porque pues es la gente que pone en evidencia este tipo de cosas, pues para satisfacer las dudas de todos, ¿no? Erika Quintero me dice que quisiera obtener la historia de Colombia de la que alguien habló ayer en el video. Los textos que yo he recomendado para Historia General de Colombia ha sido la enciclopedia de la Nueva Historia de Colombia, Colombia, una nación a pesar de sí misma, de Bushnell. Hay un texto de Colombia, país fragmentado, no recuerdo exactamente el nombre como tal, es de Frank Safford y Marco Palacios, ¿cierto? ¿Y qué otro libro de historia de Colombia? Bueno, hay varios historiadores como Álvaro Tirado Mejía que también hacen una buena referenciación, sobre todo del siglo XIX de la historia de Colombia. Y no sé, o sea, con eso ustedes de verdad quedan volando en historia de Colombia general, ¿no? Ya puede ser por periodos de tiempo cortos. Por ejemplo, Daniel Pecó hace la bibliografía de la historia de Colombia en los tiempos de la violencia. Renan Vega Cantor hace la historia de los movimientos populares a principios del siglo XX, igual que el profesor Mauricio Archila, ¿cierto? Entonces son autores que ustedes perfectamente pueden ir a consultar. Juan Manuel Young, no hemos perdido 27 minutos, estamos aclarando durante 27 minutos, no se preocupen. Igual ahorita, ya cuando vaya a empezar, les bajo las expectativas respecto a filosofía para que no me vayan a fusilar al final, ¿no? Laura Rendón me envía unas preguntas, muchísimas gracias, Laura Rendón. Mi celular se ve todo gracioso. Mildred Ortega también me envía preguntas, muchísimas gracias, Mildred. Las vamos a tener en cuenta para las sesiones de repaso. Aquí ya hubo gente que me envió correos. Juan Manuel Young, acabo de entrar un correo, 7:18 de la noche, o sea, hace 10 minutos. Podría mandarme el material de estudio. El material de estudio de la bibliografía creo que a su merced ya la envié, pero no hay ningún problema en volvérsela a enviar. Y Jesús M. me dice... compártame los lineamientos de la prueba de ICFES. Sí, señor, yo le hago el favor con mucho gusto. Aunque esos están de libre acceso en la página del ICFES y el Ministerio de Educación, así que no demanda mayor esfuerzo encontrarlos, ¿vale? Listo.
Entonces ya espero haber respondido las preguntas de todos. Ahí hay unos correos más atrás, pero no solo de preguntas, que me aportaban preguntas. Entonces vamos bien. Laura se negó a que tiene celular, no es el celular biónico. No, mentira, tiene una funda de color verde. Entonces ya saben que el efecto especial hace perder ese color ante la cámara. ¿Listo? ¿Empezamos? Listo, entonces vamos a empezar. Quise poner esta imagen en un primer momento porque no esperé mucho. ¿Sí? No quiere decir que no haya conocimiento en relación a eso. Es que es extenso, por no decir que infinito. En ese arbolito que ustedes pueden ver ahí, deben ver todas las ramas y a esa vaina le falta autores, pensadores del campo filosófico. Mar de conocimiento es infinito y sumamente complejo, sumamente complejo. O sea, ustedes pueden ver ahí como desde las primeras ramas pueden encontrar a Platón, Sócrates, Aristóteles, Epicuro, hasta las últimas donde encuentran, por ejemplo, a Hannah Arendt, a Rawls, a Kuhn, a Wittgenstein, a Popper, a Camus, ¿sí? O sea, esta cosa es complicada, muy, muy complicada. Entonces, la pregunta que hacía Laura Senejuada en un principio, que por qué se incluye filosofía en lectura crítica y no en sociales? Y entonces la pregunta que yo les hago, ¿y por qué no incluyen filosofía en matemáticas? Sí, entonces de pronto ya hay alguien que está patoteado la risa diciendo este man sí dice bobadas. No, vamos a ver cómo la filosofía es la madre de todas las ciencias y al ser madre de todas las ciencias, usted mira la historiografía en relación al conocimiento filosófico y usted se da cuenta que los primeros, los grandes filósofos eran matemáticos, físicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué nos chantaron ese cuento a nosotros? ¿A razón de qué? ¿Cierto? Esa es una discusión que todavía se da en la organización curricular de las escuelas. ¿Por qué nosotros? ¿Sí? Por ejemplo, entonces, sinceramente yo vengo y les digo, a partir de esto, porque ustedes de pronto tienen unas expectativas muy altas, mi título es licenciado en Ciencias Sociales, con énfasis en Historia y Geografía. Además, tengo estudios en Ciencia Política, ¿cierto? Entonces, ya tengo un conocimiento disciplinar que no es propiamente el de la filosofía. ¿Cómo lo voy a presentar aquí? Más asociado al contexto histórico y a la parte de la teoría política, incluso económica, que pueden tener algunos, ¿cierto? Porque el conocimiento no es muy amplio. Asimismo, no se le da mucha importancia como un área significativa, por ejemplo en este curso, porque pues como tal a usted no le van a preguntar filosofía. Usted ya se puede remitir al canal de Puntaje Nacional Colombia y ver que la profesora Mónica ya subió su video de textos filosóficos. Entonces, es eso, sí, para bien o para mal, se redujo el componente de filosofía a eso, ¿sí? Entonces, usted debe tener unos elementos más de tipo de comprensión de lectura, porque los textos que le proporcionan en esa parte de lectura crítica relacionados al componente filosófico, pues son textos que usted debe entender, ¿sí? Pero no demanda un conocimiento amplio o muy exigente o profundo en relación a la teoría filosófica que le están preguntando, ¿vale? Entonces por eso fue excluido. Pero podemos hacer la misma crítica que hacía yo el día martes, que cuando digo que quieren es quitarle territorio al campo de conocimiento de las ciencias sociales, mezclándola con esa cosa, ¿cómo se dice? Deforme para mí, sin sentido, llamada de competencias ciudadanas, porque como en este país no les conviene que la gente piense, entonces por eso mismo también uno podría pensar que el componente de filosofía se saca de ahí. ¿Sí? Porque pues pensar para qué, ¿no? En este país necesitamos esos obreros. Entonces, o sea, usted puede tener muchas interpretaciones en relación de por qué sale eso de ahí. Pero como la preocupación es la parte de la lectura crítica y las ciencias sociales, pero nos separamos y hacemos eso. Entonces, de cierta forma, el campo como tal de la filosofía no le corresponde ni a la profesora Mónica ni a mí, teniendo en cuenta los lineamientos del ICFES a cómo están el día de hoy, ¿vale? Si fuera así, creo que tendrían su propio profesor de filosofía,
pero igual no quiere decir que le vamos a sacar el cuerpo a eso. Puedo tratar ciertos elementos. Pregunta Laura Cenejoa. Entonces, ¿que de dónde me gradué? Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo estudios de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. Y ya. No más. Listo. Sí, por ejemplo, ustedes ya ahí están en el chat mencionando una cantidad de autores que hacen falta, ¿sí? Es que, créame, no basta la diapositiva para ponerlos a todos, no basta. Entonces yo voy a poner esto, la clase de hoy más de tipo de contexto histórico de las distintas corrientes de pensamiento, ¿sí? Entonces no espere que vamos a hablar de imperativos hipotéticos y categóricos según Kant, porque se nos sale, nos puede dar mañana a las 5 de la mañana y no hemos terminado, ¿sí? Del existencialismo en Nietzsche o ¿sí? El estructuralismo Foucaultiano, que nos da todo el tiempo ahí, ¿sí? Entonces yo trato de ser breve, ¿vale? Va a preguntar Enrique, sé que dónde está Sebastián Villalobos. No, no demerite de esa manera la filosofía, por amor a Dios. Entonces, ¿qué es la filosofía? La filosofía, de pronto todos habrán visto en sus clases que hace referencia etimológicamente al amor por el conocimiento, no el amor a Sofía, el amor al conocimiento. Siempre se habla que esta forma de conocimiento surge en la antigua Grecia con los primeros filósofos que se encargan de hacer una reflexión sobre varios elementos particulares, ¿cierto? Principalmente la naturaleza, el ser humano, ¿sí? La relación de Dios, de el hombre con Dios y demás, ¿no? Entonces tiene que un elemento bastante complejo. Entonces ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que dice, la Real Academia de la Lengua Española la define como conjunto de sabores, saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. ¿Listo? El origen, ahí ven en el mapita, los pensadores filosóficos, los principales, fueron oriundos de la antigua Grecia, pero no quiere decir que todos estaban concentrados ahí en esa parte que se ve en el mapa. Había muchos que estaban hacia la parte de la península de Anatolia, había otros que estaban en la parte sur del mar del Mediterráneo, en el norte de África, en Egipto, o sea, no estaba concentrado. Lo que pasa es que cuando se dice que es Grecia, es como la cuna de este pensamiento filosófico, es porque en ese momento hagan de cuenta, Grecia es como la potencia que controla el Egeo y sus alrededores, ¿sí? Y su salida al Mediterráneo. Entonces es como una civilización, no vamos a decir que la más avanzada, pero sí como la más sofisticada en ese momento, que manda como la parada en ese contexto histórico, ¿vale? Por el otro lado tenemos que está pues nuevamente la explicación de amor a la sabiduría, al conocimiento, y hay unas ramas que de las cuales se encarga de estudiar la filosofía, ¿no? La metafísica, la epistemología, la lógica, la ética, la axiología y la estética, ¿cierto? Entonces van a ser como las ramas fundamentales que se va a trabajar o que va a estudiar la filosofía. Aquí vemos la evolución de la filosofía en un primer momento, entonces ahí habla de los inicios de la filosofía. El periodo cosmológico, ¿cierto? Entonces, etapa centrada en el conocimiento e investigación sobre la naturaleza, sobre el origen de la vida, sobre las materias que fundan todo lo que nos rodea. Entonces ustedes de pronto ya empiezan a evocar una serie de discusiones, por ejemplo, entre Tales, Anaxímenes, Anaximandro, ¿cierto? Que cada uno dice que el origen de la naturaleza se da en algún elemento, ¿vale? Entonces está haciendo referencia a este elemento. Después ya se pasa de la parte del análisis de la naturaleza al periodo antropológico, que va a ser representado principalmente por Sócrates y su eterna lucha y combate contra los sofistas y sus discípulos, ¿cierto? Platón, Aristóteles y todo lo que va a salir a partir de ahí, ¿no? El periodo ontológico, etapa centrada en la filosofía crítica con temas como la metafísica, la ética y la política. Entonces ya no es la naturaleza, ya no es el hombre, sino van a empezar a hacer unas cosas más abstractas, más complejas, que se van a empezar a trabajar en ese elemento, ¿vale? En la parte ontológica. Entonces ahí ve como uno de sus representantes va a ser Platón.
Por el otro lado, vemos la siguiente, el periodo ético. Dice etapa central en la filosofía helenística, la sabiduría, la autarquía y el conocimiento al servicio de la felicidad. Entonces aquí, por eso mismo se llama ético, la forma del comportamiento, lo que es correcto, las formas del deber ser de las personas, de cómo deben vivir. Incluso el concepto de la felicidad se vuelve muy importante en este periodo de tiempo, y las corrientes filosóficas en este periodo van a hacer la discusión en relación a qué forma de comprender el mundo es la que nos va a llevar a la felicidad, ¿cierto? Entonces vamos a ver también más adelante, ¿vale? Vamos a mirar qué me están diciendo por ahí sí ya están hablando del arche o el ar, que nunca he sabido cómo se pronuncia eso, los cuatro elementos, ¿sí? Tierra, fuego, aire y agua, es como uno de los últimos aportes que se hacen en este periodo de tiempo. Dice el profe, los filósofos del periodo cosmológico son los presocráticos. Sí, señor. Sí. Juan Andrés Sañudo me hace esa pregunta. Sí, señor, son los mismos presocráticos. ¿Sí? Lo que pasa es que Sócrates marca un hito en este apartado filosófico, porque Sócrates primero va como a delimitar en su eterna pelea con los sofistas un campo específico para la filosofía o para el pensamiento que él va a crear. Asimismo va a crear un método como manera de acceder al conocimiento, que se conoce, de pronto ustedes lo han visto, en la mayéutica, que está muy bien descrito en los diálogos de Platón, donde Platón relata cómo era que Sócrates hablaba con la gente y por medio de la mayéutica lograba que las personas aprendieran, ¿sí? Para los que no saben qué es la mayéutica, es como coger a la persona y por medio de un bombardeo intenso de preguntas, tratar de llevar a esa persona a un nuevo conocimiento, ¿sí? La invitación es que leanse los diálogos de Platón, son hermosos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque la forma en la que Sócrates educa es el ideal ser de cualquier maestro en el mundo, ¿vale? Entonces el hombre va a marcar ese hito, y a su vez que Sócrates pues es maestro de Platón y a su vez maestro de Aristóteles, y ellos van a ser como los dos tanques de referencia en el campo de la filosofía occidental. Entonces se asume que cuál es el punto de inicio de este tronco de pensamiento filosófico, pues el maestro de estos dos fulanos, Sócrates. Aunque también se asume que Sócrates no existió. Se llega a decir que no hay registros escritos literarios que muestren que de verdad Sócrates existió. Incluso hay gente que dice que Sócrates es un invento de la imaginación de Platón, ¿cierto? Porque el único que describe a Sócrates en su actuar, en su pensamiento, es Platón, por la vía de los diálogos. Entonces hasta hasta está en duda de si Sócrates existió o no, ¿vale? Pasa lo mismo con Homero, no Simpson. Homero, el que narra las historias de la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Porque pues se asume que en ese tiempo el origen de esos relatos se transmitía por la vía oral. Entonces pues no hay un texto firmado con la firma de Homero que diga que efectivamente él es el autor de la Ilíada y de la Odisea, ¿sí? Entonces la tradición oral se mantuvo y la gente dice que ese es Homero, pero que haya existido Homero no hay registro alguno. De lo mismo pasa con Sócrates, ¿no? Pero igual, así sea como elemento real o como elemento de la ficción, Sócrates es un elemento, la piedra fundacional de este movimiento filosófico, ¿vale? Continuamos. Entonces, las ramas tradicionales de la filosofía, como para que las tengan presentes, ¿no? La metafísica, de pronto usted por etimología dice más allá de la física, de lo que es físico material, comprende el estudio de los orígenes y causas de todas las cosas. La ontología se ocupa del ser, que es de cómo existen las cosas. La lógica, los principios y formas adecuadas del saber, que ahí se va a desprender todo el conocimiento de las ciencias naturales y de la matemática, por ejemplo. La ética, que cuestiona cuál es la mejor forma de vivir. Los filósofos van a estar muy preocupados por encontrar una receta para que las personas puedan vivir bien, ¿no? Describir la naturaleza del ser humano en relación a su comportamiento. ¿Por qué? Porque vamos a verlo, a los helenistas, y los helenistas la tienen muy clara en relación a los comportamientos, y ellos buscan llegar a la felicidad. Pero si usted mira, por ejemplo, la teoría filosófica de Thomas Hobbes,
Y para el siglo XVII, él va a decir que es que los seres humanos son animales y se matan entre sí de la forma más irracional posible, ¿sí? Entonces todas estas perspectivas son puntos de vista muy, muy variados y por eso se nos vuelve tan complejo, tan complejo. La estética, el análisis de lo que es la belleza, el arte y la sensibilidad. La epistemología define el saber, sus fuentes, criterios de verdad y tipos de saber. Esta parte de la epistemología yo creo que muchos la van a padecer cuando lleguen a la universidad, porque independientemente de lo que usted estudia epistemología de eso, ¿sí? La epistemología de la ingeniería, la epistemología de la historia, la epistemología del trabajo social, la epistemología de la enfermería, de la medicina, de toda epistemología. Por eso mismo, porque define el saber, sus fuentes, criterios de verdad y tipos de saber. Se supone que eso es lo que hacen las ciencias. Entonces, cuando se trata del trabajo en epistemología, se trata de ver cómo se dio, cómo se fue dando el conocimiento en ese campo de estudio que usted va a trabajar. Entonces, se ve en la parte histórica cómo se va desarrollando el conocimiento en su campo de acción, ¿vale? La antropología también aparece a veces como una de las ramas de la filosofía que me la está preguntando Cassandra, que vendría no a ser como tal la ciencia que se estudia hoy en día de antropología, sino como el estudio del ser humano, ¿cierto? De la naturaleza del ser humano. Por eso dice antropológico, ¿sí? Que por eso son las ramas que hacen falta ahí, ¿vale? No, Karen, no las abarcaría todas, abarcaría la naturaleza del ser humano, ¿vale? La axiología, que es otra de las que se quedó por fuera ahí que quedó ahí por fuera del gráfico anterior, dice, es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, ¿sí? Para que no la van a confundir con la ética, porque la ética está asociada a la conducta, ¿sí? A los modales, a la forma de comportarse las personas. La axiología está hablando de los valores. Ustedes de pronto se confunden porque cuando ustedes ven en el colegio ética y valores, ¿sí? Entonces, hay cuenta, la ética es la parte del comportamiento y los valores son aquellos elementos, conceptos, categorías que se trabajan, se estructuran, se complejizan en la relación de entender que como valor es algo bueno y que se debe tener en cuenta, ¿no? A eso hace referencia a la axiología y que por ende son importantes porque esta parte axiología, axio significa importancia, pero es una importancia trascendental. Entonces, ¿cuáles son los valores que tienen importancia para las sociedades o para el pensamiento de las personas, ¿cierto? Tanto en los valores positivos como en los negativos. Entonces, ¿qué son los valores? Pues, preguntan qué son los valores. Pues ustedes llevan muchos años estudiando ética y valores, así que deberían saber qué son los valores. La verdad, como puede ser aplicada en un juicio, siendo esta subjetiva en su forma de aplicación, podemos decir que de aquí se puede derivar la ética, pero entonces lo que yo le decía, la axiología vendría a ser como toda esa estructura conceptual, categórica, en la cual se estudian esas cosas que se llaman valores, que son elementos a tener en cuenta o son muy importantes que tienen en cuenta los seres humanos para su comportamiento. Y ya la ética vendría a ser el actuar. Es como siempre esa dicotomía entre lo material y lo ideal, entre lo práctico y las ideas, ¿cierto? Entre la acción y el pensamiento. Más que todo viene a ser esa diferencia, ¿cierto? Preguntan allá por la moralidad. La moralidad ya es esa estructura que se desarrolla entre los valores y la ética y que tiene cada una de las personas y se desarrolla de forma colectiva. ¿Sí? De forma colectiva. Haga de cuenta, tenemos una pared de ladrillo y cemento. Entonces, la pared completa nos va a hablar de la moral. Los ladrillos nos hablan de los valores y el cemento con el que están pegados es la ética, por decirlo de alguna manera. Una analogía bastante chamona, pero espero que puedan asociar el verdadero significado de eso. El origen histórico de la filosofía, entonces por ahí está muy parecido a lo que estábamos viendo anteriormente. Dice, está la parte de los presocráticos, la crítica a la religión, la preocupación por la cosmología, la naturaleza, el origen, la composición,
el cambio, el sentido, ¿cierto? Se preocupan por el cosmos, el orden armónico justo, el logos, que es el orden comprensible, la physis, que es la naturaleza, y el arqué, el arché, el principio, ¿vale? Unidad por sobre la multiplicidad, lo genérico frente a lo específico, lo natural frente a lo divino, lo indeterminado frente a lo determinado, cambio y la permanencia. O sea, incluso desde los mismos orígenes de la filosofía siempre ha habido una percepción de todo, de toda la realidad maniquea o dualista. No, maniquea no, porque maniquea es entre bien y mal. Dualista, que todo se compone de dos cosas que son contrarias, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, la unidad frente a la multiplicidad, lo genérico frente a lo específico, lo indeterminado frente a lo determinado, ¿cierto? Entonces, siempre ha sido una perspectiva de análisis de la realidad, de todo el entorno del ser humano, muy asociado a lo dual, a lo dual. Ahí en la parte derecha de la diapositiva, ustedes pueden hablar o ver cómo Tales de Mileto, en este elemento que ustedes pueden ver acá, en su relación de origen, composición, cambio, sentido, asume que el origen de todo está en el agua. Como Anaximandro habla del apeirón, que los invito a que lo consulten porque es bastante complejo. Anaxímenes va a hablar del aire, Pitágoras de las relaciones numéricas, tratando de explicar el origen de la naturaleza y cuál es el orden que esto tiene. Heráclito, que dijo el fuego, ¿cierto? Incluso Empédocles va después decir, no, pues resumamos todo y todo si se junta genera todo lo que conocemos, todo lo que nos rodea, ¿no? Fuego, aire, tierra y el agua, ¿sí? Hasta incluso llegar al punto de Demócrito que va a hablar del átomo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, ahí incluso está el inicio de lo que va a ser la base de la física y la química, o en la parte de Pitágoras de lo que va a ser la matemática, ¿cierto? Entonces, por eso yo decía que cualquiera puede profundizar en este campo. Eso no es una obligación nuestra, porque se supone que todos somos hijos en el campo científico de la filosofía. Entonces, nosotros venimos a ser como ese hijo que le tocó vivir siempre ahí con la mamá filosofía porque los otros sí se pudieron ir de la casa, una vaina así. Entonces, por eso es el que lleva a la mamá a todo lado. ¿Listo? Por ahí preguntaban por Parménides. Es que el aporte de Parménides está más relacionado a este elemento del cambio, incluso lo más seguro, porque eso sí es sagrado en casi todas las pruebas, a ver, siempre sale el texto de Heráclito en el que dice que nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río, y así explica el devenir, el cambio de la naturaleza, ¿no? Parménides dice todo lo contrario. Y esto es una cosa que ustedes van a ver en todas las corrientes filosóficas a través de todo el trascender del tiempo. Si uno dice A, el otro dice B. Si uno dice blanco, el otro dice negro. Si uno dice arriba, el otro dice abajo, ¿sí? Porque como es un campo de pensamiento y el ser humano no hay una forma de uniformar el pensamiento, entonces siempre va a haber un debate. Siempre va a haber alguien que diga lo contrario y se lo argumenta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la pelea épica entre Heráclito y Parménides, esa vaina no tiene fin. Porque ustedes saben que Heráclito justifica todo en el cambio. Parménides dice que no. Heráclito dice, la verdad como consecuencia del devenir, el cambio a la verdad no es uno solo, cambia en todo momento. O sea, la verdad cambia. Parménides dice que no. Postura frente al ser. El ser entendido como la esencia de las cosas puede a la vez ser y no ser, ya que todo es cambiante. Y Parménides va a decir que no. ¿Sí? Y ahí tienen los otros elementos. La pelea entre Heráclito y Parménides es épica, que va a ir hasta el fin de los tiempos, porque son posturas bastante diversas, ¿no? En el seguir de la historia incluso vamos a ver más adelante como los racionalistas versus los empiristas tampoco se ponen de acuerdo nunca. Si no es gracias a Kant, no coinciden, ¿sí? Entonces es para que lo tengan presente. Sí, por eso es tan complejo este conocimiento. No podemos hablar de un cuerpo unificado de la filosofía donde todo lo podemos explicar. No, cada teoría, cada autor es una perspectiva distinta de ver el mundo. O sea, y es una cosa tan compleja que hasta las mismas personas hablan de tener su propia filosofía de vida. Entonces imagínense cómo es de complejo el campo de la filosofía. Aquí tenemos a los socráticos.
Sócrates, junto a él aparecen como contrapartida a los sofistas, decía que tenía una pelea bastante compleja ahí con los sofistas, porque pues Sócrates los consideraba menos, los consideraba incluso hasta oportunistas. O sea, usted lee los diálogos de Platón y ese hombre se despacha contra los sofistas, ¿sí? O sea, que ellos piensan por conveniencia, en cambio los filósofos de verdad piensan porque tienen interés en los conocimientos, tienen una mano de argumentos para cazarla contra los sofistas. Ambos centrados en el hombre, pero con análisis distintos. Sócrates propone fundamental, hace hincapié en la interioridad y propone como método la mayéutica, que era ya lo que explicaba hace un momento, ¿no? Platón, él distingue a la realidad de dos planos, el sensible y el inteligible. Además sostiene que lo único existente en sí es la idea. Entonces, esto de pronto sí los han rayado mucho en el colegio porque Platón dice que el mundo es dual, el mundo material, el mundo ideal, y lo que importa es lo ideal. La idea es perfecta. Y cuando las cosas trascienden del mundo material, van a ir a parar al mundo de las ideas, ¿cierto? Un ejemplo muy casual que yo hacía cuando cometía el error de ponerme a dictar clases de filosofía en colegios, ponía a pasar a cada uno de los chicos, pase al tablero y dibuje una mesa, ¿cierto? Y todos pasaban y dibujaban una mesa distinta. Entonces yo les preguntaba, ¿todas esas mesas se parecen? No. ¿Son mesas? Sí, ahí está demostrado Platón. En el sentido de que todos tienen clara la idea de una mesa y la idea es pura y perfecta, pero en el momento en el que usted y su inhabilidad estética, de dibujo, gráfica, pues se tiró la idea. Entonces en el momento en el que la idea fue traída al mundo de las ideas, al mundo material, pues se parrandió y le salió ese adefesio que dibujó en el tablero, ¿sí? Además, lo que está dibujando no es una mesa, es una representación de una mesa. Entonces es complejo, incluso después de mucho también esta confrontación Platón versus Aristóteles, porque entonces Aristóteles va a ir así, no, es que eso no es tan así, entonces va a complejizar un poco más, entonces va a aparecer el cuento de la materia, la forma, el acto y la potencia. O sea, no es tan así que la idea, ¡plum!, salió la idea y salió la materia, sino que hay un proceso. Aristóteles es considerado el padre de la lógica. Entonces esto en la medida en que van pasando el tiempo le van poniendo más complejidad, se pone más duro. Es considerado el padre de la lógica, se dedica al estudio del ser y del no ser, la unidad y la multiplicidad. Aristóteles estudió de todo, de todo. Ese tipo opinaba en cualquier cosa, es como una vieja chismosa, está metida en todo lado. Cuanto conocimiento había, Aristóteles opinaba. Entonces por eso a veces también tratar de reducir el conocimiento de Aristóteles es sumamente complejo, porque además de que él le encantaba no hacerse entender, producía mucho. Todo lo contrario a Sócrates. Sócrates le encantaba que lo entendieran. Aristóteles parecía que quería llamar la atención. Pero Aristóteles también se vuelve uno de los referentes fundamentales de la filosofía occidental, básicamente, con Platón. ¿Listo? Aquí hay una explicación breve para que me entiendan lo que está diciendo Aristóteles. Entonces dice que está la parte de la materia, la forma, la potencia y el acto, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el caso de la semilla, el caso del árbol y ya después, por ejemplo, del árbol cortado. Es decir, en el caso de la semilla predomina la materia, es semilla en acto y árbol en potencia. Este concepto de potencia está muy asociado, por ejemplo, a lo que se conoce como energía potencial en física, ¿cierto? Es una energía que está ahí en stand-by y en cualquier momento se desata, ¿sí? Pasa de ser potencial a ser cinética, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, ese cambio de la potencia al acto también es muy parecido a lo que veamos, a lo que ustedes pueden ver o saber en relación al cambio de ese estado, de pasar del estado potencial al estado cinético. Así lo mismo de la potencia al acto. Predomina la forma, es árbol en acto y leña en potencia. Entonces podemos decir que todos están asociados a la forma árbol. Predomina la materia, es leña en acto y carbón en potencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí está como un devenir de las cosas. Esto incluso tiene mucho sentido si también se entiende la teoría atómica de Demócrito, que lo que dice es, existen los átomos y en un momento están aquí y luego pasan al otro lado y así sucesivamente, porque la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforma. Entonces esos elementos también son tenidos en cuenta para este análisis de las cosas y de las ideas que tienen Aristóteles, ¿vale?
Entonces, para que lo tengan presente, igual si quieren consultar, yo al final voy a recomendar dos textos para que los miren y salgan de dudas. Por ejemplo, Anthony Trejo dice: es carbón en acto y asado en potencia. El problema es que usted no se come el pedazo de carbón, entonces el ejemplo no sirve. Sócrates, aquí vemos cómo se derivan las escuelas a partir de Sócrates. Entonces dice las escuelas socráticas menores, la de Cirenaica, fundada por Aristipo, y de ahí vienen los epicúreos, fundados por Epicurio. La cínica de Antístenes, de Diógenes y Crates, y después surgen los estoicos. La de Megárica, por Euclides. Saben que Euclides es el padre de la geometría plana. Entonces sé que está la parte matemática y todo eso, entonces ¿por qué insisten en que yo soy el que tengo que saber de eso? Eleo, Erétrica, la escuela de Fedón. Incluso en uno de los textos de los diálogos de Platón, Sócrates habla con Fedón. Muy bueno, se lo recomiendo para que lo vean. Y como las grandes escuelas que se derivan del pensamiento socrático, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. De ahí se van creando escuelas de pensamiento. Cada uno piensa de forma distinta. Que yo los invito a que ustedes consulten y averigüen, ¿no? Esta diapositiva es inmunda, pero fue el mejor gráfico que encontré para presentar la filosofía helenista. Esta filosofía helenista está relacionada con esto que veíamos acá del periodo ético. Los helenistas lo que van a determinar es cuál es la forma correcta de la conducta, de los valores y demás en el comportamiento. Entonces, por ejemplo, vemos como el epicureísmo busca en el conocimiento canon para orientar hacia la verdad. Entonces, los epicúreos están concentrados en el conocimiento y buscan evitar el dolor. Los escépticos, el fundamento racional, consecuencia, el apoje o suspensión del juicio, ¿sí? El análisis, dudar de todo. Los estoicos buscan el conocimiento. En el anterior me equivoqué, rechazan es el conocimiento. Busca en el conocimiento criterios de la verdad para la acción, finalidad, aceptar el destino. Incluso a veces se dice que una persona que aguanta muchos males que le han pasado en la vida, dicen ese hombre resiste estoicamente. ¿Por qué? Porque los estoicos asumen que todo lo que suceda hay que aceptarlo, hay que afrontarlo con mayor entereza, con la mayor racionalidad del mundo, y ese es el comportamiento estoico, ¿cierto? Siempre hay que suprimir las pasiones, los deseos, los dolores y todas esas cosas, los vicios, por ejemplo, en estas ramas principales hay que suprimirlas, a menos que sea la corriente hedonista, que es así, se va de cabeza hacia los placeres, porque asume que la felicidad está en los placeres carnales, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de la cínica, que uno de sus principales es Diógenes. Diógenes vivía entre un barril y dicen que ahí sacan la analogía del Chavo del Ocho, porque asume que la forma de vivir en felicidad es con el completo desprendimiento de todo bien material. Eso decía Diógenes. Entonces, cada una busca una corriente, una forma de mostrar, pensar cómo debe ser la conducta que va a llevar al bienestar y hacia la felicidad. ¿Vale? Listo. Entonces, antes de pasar a la medieval, vamos a dar un break de 2 minutos mientras ustedes van al baño porque están acá que lo suplican. ¿Vale? Entonces, en 2 minuticos vuelvo. Listo, muchachos, estoy de vuelta. Espero que hayan podido hacer sus diligencias y necesidades durante el break. Listo, entonces voy a continuar. Estas escuelas, tanto epicureísmo, escepticismo, estoicismo, hedonismo, la escuela de los cínicos o el sinosargo, lo que están enfocadas es a buscar la forma de cómo el ser humano obtiene la felicidad. Unos privilegian el conocimiento, la razón, el escepticismo, la postura ante aceptar el destino, como lo planteaban los estoicos, ¿cierto? La forma de evitar el dolor del epicureísmo, el escepticismo, ¿sí? Para preguntar en relación del hedonismo, el epicureísmo, el estoicismo. El hedonismo lo que busca es el placer, la satisfacción de los sentidos, ¿cierto? Obviamente siempre se asocia por muchas de estas corrientes que el dolor no es deseado. Entonces no existe la corriente masoquista que hable sobre el dolor en este campo, ¿cierto? Pero entonces
son posturas distintas, porque entonces hay unos que privilegian, por ejemplo, la razón, otros privilegian los sentidos, pero entonces ya depende de cómo usted se profundice en cada uno de ellos y trate de hallarle las diferencias, ¿sí? Básicamente cada uno tiene una postura distinta hacia la vida y hacia la naturaleza del ser humano, entonces es muy complejo, es muy complejo, yo los invito a que puedan indagar y averiguar. Yo después al finalizar les paso el dato de los textos que son sensacionales para trabajar y comprender todas estas cosas. Yo lo que hago es tratar de ponerlo en contexto para que ustedes de pronto tengan una información que les pueda servir al momento de ver los textos filosóficos en lectura crítica. ¿Vale? Esto es un elemento que incluso va a ser tenido en cuenta, entonces veamos cómo Grecia controlaba o era como la potencia civilizadora en la antigüedad. Después sabemos que los griegos son invadidos después por los romanos y todos los romanos van a tomar y van a hacer muchos aportes, sobre todo en esta parte, porque aquí ya estamos hablando de ese contexto, ya estamos hablando de que existe el imperio romano. Incluso de pronto ustedes han visto la película Gladiador. En Gladiador el primer emperador que sale es Marco Aurelio. Marco Aurelio es reconocido como uno de los pensadores de este campo de los estoicos. Entonces van a empezar también a hacer el aporte los pensadores romanos que van a adoptar esta idea ¿de qué? Pues de las corrientes de pensamiento filosóficas, de comportamiento, de conducta y demás que traían los griegos y van a romanizar la cultura griega. Ustedes saben que incluso hasta los dioses cogieron los mismos dioses y les cambiaron los nombres, pero eran los mismos, ¿sí? Porque los romanos eran más una potencia bélica y militar. En cambio, los griegos eran una potencia cultural y filosófica. Entonces, esto hace que estas dos culturas, cuando se unen, pues crean prácticamente lo que se conoce actualmente como la civilización occidental al día de hoy, ¿no? Entonces, pero sabemos que el Imperio Romano tuvo el defecto de que se cayó. Al momento en el que se cae, sabemos cuando veamos la clase de Edad Media, surge otra forma de organización tanto política, social y económica en esa Europa occidental que estaba controlada por los preceptos de Grecia y Roma. Entonces se va a coger lo mismo y se va a tratar de darle otro contexto, porque sabemos perfectamente que durante la Edad Media va a ser la religión cristiana la que va a mantener la unidad y la cohesión social en este periodo de tiempo y en esta zona. ¿Sí? Que después estos países, estos estados, nación que se empiezan a crear ahí, son los que van a venir a América a conquistar, pues nos van a traer toda esa cultura grecorromana, latinizada y catolizada, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo la parte que le pone a este sancocho del conocimiento la Iglesia Católica. Dice la filosofía medieval, entonces van a coger lo que había del antecedente grecorromano y lo van a poner Dios. Es como cuando en los Simpson la religión se apodera de la escuela y todas las preguntas es Dios lo hizo y Rafa es el número 1 de la clase. Le cuento, entonces cogen toda la filosofía y tratan de meterle el Dios lo hizo en todos los elementos conceptuales, entonces justifican filosóficamente la existencia de la religión, la existencia de Dios, cómo Dios es esa idea perfecta, cuando retoman a Platón, ¿sí? O sea, ese mundo de las ideas perfecto, maravilloso, grandioso, es ese mundo creado por Dios y nosotros somos aquí la parte material imperfecta, inmunda y demás, ¿sí? Porque toman la parte de Platón y la clavan a la realidad y la adaptan a la Biblia y esto se vuelve prácticamente el vademecum con el cual van a controlar a la sociedad. ¿Vale? Entonces dice, la filosofía medieval estudia a Dios desde la teología, ¿sí? La ciencia que estudia a Dios. Esto se fundamenta mucho en la filosofía, ¿sí? Enmarcando la doctrina cristiana. Entonces aquí ya no estamos hablando del cristianismo como una simple religión, como una secta, como un grupo que tiene una creencia ahí toda absurda de que un carpintero va a salvar el mundo, sino que esta vaina ya tiene un componente, ya es una doctrina, ¿sí? Es un cuerpo de conocimiento más complejo, más elaborado, más sofisticado. Y entonces aparecen bajo los enfoques de la moral y lo metafísico. Entonces lo moral van a interpretar las conductas que deben tener la sociedad en colectivo. Recuerden que la moral es eso, el comportamiento generalizado y colectivo. La ética es personal.
y la metafísica, entonces el origen de las cosas, del ser, del hombre, y pues todo esto nos lleva en un camino ascendente hacia Dios. ¿Mm? Por el otro lado, sus representantes son principalmente la patrística, va a ser este elemento que se va a encargar de crear el conocimiento filosófico, relacionarlo todo con Dios. La parte de la escolástica, que la escolástica va a reconocer que sí, está Dios, pero también está la razón. Y entonces va a ser como la escolástica lo que le va a dar el aporte intelectual en otros campos a los clérigos, por ejemplo, ¿cierto? Eh, la escolástica va, o sea, usted, por ejemplo tiene el conocimiento de alguien que sea cura o que haya estudiado para cura, además de estudiar teología y toda la parte de la filosofía, el componente de la escolástica implica que tengan que estudiar todas otras cosas, tienen que estudiar idiomas, latín, griego, ¿sí? Porque la escolástica lo que va a decir es lo que pasa es que el mundo es Dios y razón, y entonces por medio de la razón nosotros tenemos la capacidad, o sea, Dios nos da la razón para comprender las cosas. Y entonces, por eso, los primeros en crear espacios académicos de conocimiento son las órdenes religiosas, porque entonces van a asociar que la razón también es un mecanismo que nos da Dios para interpretar las cosas. Y entonces las universidades, ¿sabe? Por ejemplo, aquí en Colombia, universidades como la Javeriana o como el Rosario son de las universidades más antiguas que tiene el país porque son copiadas de los modelos europeos creados por la Iglesia Católica. ¿No? Entonces ahí va a estar ese elemento. Entonces todo es Dios lo hizo, pero van a haber ciertas tendencias que van a tratar de darle cabida a la razón, pero obviamente nunca desconociendo a Dios. ¿Listo? Yo veo que tiene muchas preguntas y son sumamente complejas. Es que este campo es difícil, es difícil. Entonces, espero que puedan consultarlas porque si me pongo a responderle no termino la presentación. Espinosa, no. A veces cuando hablamos de lo medieval estamos hablando más de este campo de lo católico radical. Sí, pero igual más adelante se va a nombrar el caso de Spinoza por si te preocupa personalmente, ¿no? Entonces aquí hay un elemento que habla de la relación entre la patrística y la escolástica. Ya saben que uno busca meter a Dios en todo, el otro pretende tener algunos elementos de la razón, pero obviamente desconociendo a Dios. Me parece que uno es como más dado a la fe y el otro es más dado a la razón, pero no quiere decir que están desconociendo a Dios, ¿no? Tiene la influencia helénica porque yo les decía, el último componente de lo grecorromano es lo helénico, ¿sí? Y también va a ser muy importante el elemento de Platón y de Aristóteles, porque también nos van a entrar en la interpretación de estas personas para justificar la doctrina y el dogma cristiano. Entonces yo, por ejemplo, cuando vimos la clase de Edad Media, yo los invitaba a que vieran o leyeran la película o el libro El nombre de la rosa de Humberto Eco, porque es que hay todo como dirían por ahí vulgarmente, todo el tierrero se armó en relación a que en un convento donde se supone que estudiaban, tenían elementos de razón y demás, pero durante la Edad Media empiezan a aparecer personas muertas con marcas de la lengua y los dedos completamente negros. Entonces el protagonista, que es William de Baskerville, él lo que hace es investigar porque él es un duro en la razón y en los procesos investigativos y llega a la conclusión de que la gente se está muriendo es porque está leyendo un libro de Aristóteles. Y lo envenenaron porque la gente no quería que supieran qué decía el libro de Aristóteles. Entonces, yo sé que ya les acabo de hacer el spoiler del libro y de la película, pero sería bueno que lo vieran, ¿vale? Listo. La filosofía moderna, es que no nos queda tiempo. La modernidad también está asociado al contexto histórico, entonces vemos la parte, empieza el declive de la Edad Media, la Iglesia Católica empieza a perder poder, surge la parte de la Reforma, la Contrarreforma y empieza a surgir el Renacimiento y el humanismo, ¿cierto? Estos van a ser los elementos que van a empezar a marcar como un nuevo cambio en esa forma de entender el conocimiento y la filosofía. Entonces ustedes pueden ver ahí en el gráfico cómo el Renacimiento va a ser ese punto de inicio de lo que se conoce como la filosofía moderna y pasamos por la parte de la revolución científica, que eso también está asociado al contexto de la revolución industrial, por eso es que veo la parte contextual histórica ahí. Viene la parte de la ilustración. Sabe que todo lo que generó la ilustración lo que busca es poner la razón, pero no esa razón que mencionaba la escolástica asociada a Dios, sino la razón asociada al ser humano. Entonces recuerden que se pasa del teocentrismo al antropocentrismo.
Entonces, esta perspectiva ya va a estar centrada en la razón, pero del ser humano, no en una razón que gracias a Dios la tenemos, sino que el ser humano por naturaleza tiene su racionalidad. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ver, desde el Renacimiento, la Revolución Científica, la Ilustración y el idealismo. El idealismo ya va a estar más asociado al siglo XIX y va a ser, por ejemplo, las disputas eternas entre Hegel y todos sus contrapartes, o por ejemplo en esta parte de la revolución científica y la ilustración donde empieza a surgir el racionalismo contra el empirismo, Descartes versus Bacon y todo su equipo de celebridades en ese campo, ¿no? Entonces, lo hacemos para mostrar, ¿no? La filosofía moderna puede decir que tiene en un primer momento ese dualismo entre el racionalismo y el empirismo. Dice autosuficiencia de la razón, creencia de las ideas innatas, modelo matemáticas, que es el racionalismo. De aquí también viene ese elemento que pronto ustedes manejan, que es lo deductivo, que es ir de lo general a lo particular. Los empiristas lo van a pensar al revés. Por eso yo les digo, es que la filosofía es la eterna disputa épica, eso es una epopeya de un bando contra el otro, porque si este dice una cosa, el otro dice lo contrario, y ahí duran casados por los siglos de los siglos, amén. Entonces puede ver cómo en el equipo, en el Dream Team del racionalismo está Descartes, Spinoza y Leibniz. Y por el otro lado está el empirismo, donde está Locke, donde está Hume, donde está Berkeley. Entonces el racionalismo parte de la razón, del pensamiento, de lo general a lo particular, de aquí hacia afuera. En cambio el empirismo lo que va a decir no, lo que prima es la experiencia, el conocimiento se adquiere por experiencia, o sea, es inductivo, viene de afuera para adentro, ¿cierto? Experiencia como fuente de conocimiento, negación de las ideas innatas, todo, porque todo viene de afuera y entra aquí, ¿cierto? Asumen que incluso la mente es una página en blanco. Pero esto se va a saldar en la parte donde aparece el O bendito Immanuel Kant. Que Kant, pues además de que va a ser como el que logra condensar toda esta filosofía moderna, también va a ser un elemento simbólico de la filosofía para mí, al mismo nivel del mismo Sócrates, del mismo Platón y del mismo Aristóteles, Immanuel Kant. Incluso por encima de Descartes o por encima de Locke, de Bacon, de cualquiera de estos tipos, ¿vale? Kant, porque Kant va a traer todo, lo racional y lo empírico, y se va a hacer su crítica de la razón pura, y va a inventar los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos, y zanjó la discusión, y eso fue el boom en ese momento, ¿sí? Incluso la ilustración se asume como una cosa muy asociada, perdón, se me fue la palabra, a lo francés, porque recuerden que después viene la Revolución Francesa, pero Kant es alemán, ¿sí? Entonces el hombre de lo más exótico del mundo. Si usted quiere, le hace el texto, ese texto siempre lo ponen a leer en el colegio, el de la mayoría de edad de Kant. Es fascinante porque prácticamente Kant pone la piedra angular en el cual se va a crear la ilustración, y es el pensamiento lo que va después a catapultar la Revolución Francesa. Entonces es fundamental que lean y entiendan a Kant, ¿vale? Ahí ven a los principales personajes. Está Descartes. ¿Quiere entender a Descartes? Vea Matrix. Incluso hace un tiempo, siempre cuando existía la parte de filosofía en la prueba, le preguntaron a uno por Matrix, asociando a Descartes y a Platón, con el cuento del mito de la caverna y en la reflexión sobre la realidad. Descartes. David Hume, que está en el campo del empirismo. Immanuel Kant, que hace su crítica a la razón pura, y con esto logra ser sumamente citado y muy representativo en este campo de la filosofía moderna. Y Jean-Jacques Rousseau, ¿cierto? Que sabemos que este es uno de los que va también a teorizar y aportar en la relación ¿de qué? De la revolución, de la ilustración y posterior a la Revolución Francesa, ¿no? La parte de Rousseau hace parte de estos que se conocen como los contractualistas, que también en una sesión hablé sobre ellos, de la parte del contrato social, de las libertades, de los marcos jurídicos, de la sociedad y todo esto, ¿vale? Este gráfico no lo puse esperando que ustedes lo pudieran leer
porque es inmenso, pero es para que vean a lo que uno se enfrenta cuando uno estudia este campo. ¿Mm? Uno estudia este campo y des en cuenta, y esto es solo en la moderna. Usted puede indagar y en la medieval encuentra uno igual de grande y en la clásica encuentra otro igual que grande, en el helenismo encuentra otro igual de grande. No es para que se asusten, es para que vean la complejidad del conocimiento. ¿Mm? Para que lo tengan presente, ¿no? Ahí puede ver cómo en un primer momento está racionalismo y Descartes, que es como el capitán de ese equipo. Después va a aparecer el empirismo y Hume, que va a ser como el capitán del otro equipo, pero recuerde que son contrarios, ya vimos por qué. La filosofía crítica de Kant, que va a ir un poco más allá, y después va a aparecer el idealismo hegeliano, que también es sumamente complejo. ¿Sí? Ese es otro que tampoco le gustaba hacerse entender. Entonces, usted va a tratar de leer a Hegel y complicado. A veces pareciera que el único que entendió a Hegel fue Marx, pero después usted va a leer a Marx y tampoco, porque tampoco quería hacer entender. Entonces, para entender, después toca ir a leer a Engels. ¿No? Pero esto es complicado, complicado. Entonces ahí lo tienen ahí como para que se deleiten nada más visualmente. Para pregunta que qué es la posmodernidad. Ahorita, si me alcanza el tiempo, hablamos de la posmodernidad, pero de plano le digo que es nada. Personalmente, para mí eso no es nada. La contemporánea. Porque lo que les decía, yo lo asocio mucho al componente histórico. Ustedes sí ven cómo pasé por las mismas edades: la antigüedad, la media, la moderna y la contemporánea. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se salen más cosas. Es que esto es muy complejo. Esto implica un curso largo y extenso en relación a esto. ¿Para qué? Para que usted cuando vaya a la prueba de lectura crítica, pues a usted le pongan uno o dos textos y para eso se mató estudiando. A menos que usted quiera profundizar en alguna carrera que tenga estos elementos. Esto ya es interés particular y autónomo de ustedes, pero por la parte de la prueba saber no es muy trascendental. Entonces pueden ver cómo la filosofía contemporánea, hay unas corrientes de filosofía contemporánea, las primeras se pueden hablar como la fenomenología, el historicismo. Yo creo que por esta parte del componente contemporáneo es que nos chantan a nosotros la filosofía entera, por la parte de la fenomenología, el estudio del sujeto y los fenómenos únicos, por eso es fenomenología. El historicismo, la importancia de la historia en el desarrollo de la humanidad y la constitución de las sociedades, ¿sí? El vitalismo, el existencialismo, que usted sabe que hay todo tipo de pensadores y teóricos en relación al existencialismo que pueden ir desde Sartre, Camus, lo más reciente, hasta Nietzsche, por ejemplo. Entonces, también eso es larguísimo y entender a todo eso, o sea, el existencialismo de Sartre y después uno tratar de leer a Nietzsche, pues ahí le salen dolores de cabeza. Incluso hay memes en los cuales sale una persona bien puesta, bien vestida y toda la cosa. Y antes de leer a Nietzsche y después de leer a Nietzsche sale vuelto un caos, porque son teorías muy complejas. ¿Vale? La hermenéutica, dada las formas de interpretación que tienen los sujetos, las formas relacionadas al lenguaje y al método científico. Por ejemplo, esta parte del lenguaje tiene un componente muy interesante en la parte de la pedagogía, cuando se me fue el nombre, Vygotsky hace la asociación de cómo el lenguaje constituye el aprendizaje de los sujetos. ¿Sí? El mismo Wittgenstein, que va a explicar parte de la teoría social a partir del lenguaje, lo mismo hace Noam Chomsky. ¿Sí? Entonces ustedes ven ver cómo todo esto se va complejizando, y esto, como alguna vez les dije, esto es un mar de changua, es un montón de cosas todas distintas que están metidas entre todo el plato, en un mismo plato, y uno no sabe cómo están juntas, pero saben bueno. Pasamos al Círculo de Viena, la filosofía analítica y de ciencia, el neopositivismo, el estructuralismo. Entonces empezamos a ver gente, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, ¿cierto? La teoría crítica, el postmarxismo, el estructuralismo, donde aparece Foucault, Bourdieu, todos estos, incluso el marxismo-leninismo, y hace aportes a este contexto contemporáneo. Entonces esto se vuelve sumamente complejo, ¿no? Y como la preocupación de la filosofía en la parte contemporánea se volvió la de comprender y entender la sociedad, entonces vuelvo al cuento, es la razón por la que nos la chantan a nosotros y no a los matemáticos, porque como que los matemáticos pasaron de moda en el campo filosófico.
No sé, Cassandra. No tengo presente el dato en este momento. Sí, ahí sí, discúlpame. Tenemos el parte del marxismo de Karl Marx y toda su corte, Engels y de ahí para arriba, el psicoanálisis, por ejemplo, Freud. Freud también hace unos aportes muy interesantes al campo de la filosofía a través del psicoanálisis. La escuela de Frankfurt, la teoría crítica, que ya es posterior a la Segunda Guerra Mundial, hablan de la importancia de la razón, pero no la razón entendida como la entendían los positivistas, sino la razón entendía ya más retomando elementos fenomenológicos, el sujeto, la relación sujeto-objeto. ¿Sí? También Einstein hace un aporte significativo a este campo porque él con su teoría de la relatividad le dio incluso sustento físico a muchas cosas que se basaban en la subjetividad. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahí están los elementos. Ahí ustedes pueden ver más o menos una filosofía una línea de tiempo de la filosofía contemporánea. El positivismo, que se supone que es volver ley universal todas las ciencias y el conocimiento es el conocimiento per se y nada está por encima del conocimiento científico basado en procedimientos, en el procedimiento científico. Hasta las ciencias sociales quisieron pasar por ahí, crear leyes universales que aplicaran aquí y en Plutón cuando allá no hay seres humanos, pero pues los positivistas creían que eso era fácil, ¿no? El idealismo alemán, que es el que después va a criticar Marx, porque son sumamente idealistas, se imaginan que todo va a ser en algún momento perfecto, porque todavía retoman ideas de Platón y todos sus sucesores. El criticismo marxista, que ya va a fundar el materialismo dialéctico, porque la dialéctica se la inventó Hegel, pero él lo va a traer a lo material, entonces ya no va a ser ese mundo de las ideas por allá volado que pensaba Hegel inspirado en Platón, sino las relaciones económicas, entonces por eso está el criticismo marxista. El vitalismo, al cual se puede entender y asociar a Nietzsche, la hermenéutica, ahí ven ustedes cómo está Dilthey, Gadamer, Popper, el neopositivismo lógico, particular del Círculo de Viena, la fenomenología de Husserl y de Heidegger, la filosofía analítica de Russell, la escuela de Frankfurt, ahí ven cómo aparecen los textos de Horkheimer, Adorno, Marcuse y Habermas. Habermas es otro que tampoco le quería dar a entender, le duele a usted la cabeza leyendo a man. Existencialismo, entonces está Sartre, de Beauvoir, Jasper o Camus, o Camus, como le quiera decir. Y el estructuralismo, Foucault, y de ahí para adelante. Entonces, esto es sumamente difícil, vuelvo y lo digo, sumamente complejo. Entrar a ahondar en cada una de estas ideas es adentrarnos en un mar de conocimiento infinito. Yo la invitación que le hago a todos ustedes es a que puedan de pronto, que yo haya contribuido a despertarles la curiosidad y que puedan ir ustedes un poco más en profundidad al tema. Pues creería yo. Bueno, ahí tenemos, estos son los dos textos que yo les recomiendo. ¿Sí? Yo les recomiendo. Que yo personalmente he trabajado cuando me meto en el campo de la filosofía, ¿no? El mundo de Sofía, que seguramente lo habrán visto porque esto es un libro obligado en las listas de los colegios, de Justin Gardner. El mundo de Sofía, una novela sobre la historia de la filosofía, es muy, muy bueno ese libro. Muy bueno. Pero porque de una forma literaria, el profesor que aparece ahí le va contando a Sofía a cada uno, autor por autor, qué fue lo que dijo y cuál fue su aporte, ¿cierto? Lo que pasa es que esto es un ladrillo como de 700 páginas y pues complicado, pero es muy bonito y es un buen libro de referencia en el campo de la filosofía. Y el que ven a su mano derecha en la diapositiva es más eso, Albert Knox, se llama el profesor de Sofía. Gracias, Felipe. Lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente. Este libro ya va más allá. Entonces, si usted quiere ir en niveles de profundidad, mire el mundo de Sofía y después de eso introduzca hacia las lecciones preliminares de filosofía y ahí usted ya es el capo de la filosofía. Pero tenga presente que no todo se le graba a uno no todo lo entiende, entonces es complejo. Esto es un trabajo de años para que usted encuentre, pueda decir que sabe de filosofía. O sea, yo aquí ya, con todos mis años de estudio, no me atrevo a decir que sé de filosofía. ¿Listo? ¿Pregunta hasta ahí? Termínalo, Cassandra, es muy bueno.
Ya casi se acaba. Tranquilo, no me preocupe, Juan Andrés. Entonces, pues como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos, que son muchos los que me escriben, los que me botan preguntas. Pero pues tendré que recurrir al sarcasmo del doctor Gregorio Casas. Em, ¿Quieren puntos por esto? ¿Por qué? Porque pues igual sabe que no va a ser un elemento muy trascendental en su prueba de saber, pero ya por curiosidad propia intelectual, perfecto. Me encanta que sean así. ¿Sí? Pero no lo hagan porque hayan puntos o porque haya un kit de por medio, sino porque ustedes son pilos y quieren aprender. ¿Vale? Y pues me encanta Rafa y su actitud ante la vida. Yo creo que él es bastante estoico. Así que muchísimas gracias a todos. Ya son muchas las personas que se han puesto en contacto al correo, que ya ni siquiera caben todos los nombres en las diapositivas. A todos, gracias. Y si pudiera me iba así como Rafa. ¿Vale? Gracias y adiós. No olviden que preguntas, consultas y sugerencias a sociales y ciudadanas @puntajenacional.co. No olviden inscribirse o suscribirse al canal, recomendarnos con toda aquella persona que conozca. También vayan, por favor, coqueteándole a la gente de décimo, porque eso es la gente que nos va a dar de comer el otro año. Y nomás vean los videos, repásenlos, denle like, háganles comentarios. Yo a veces entro a mirar la caja de comentarios a ver si alguien nota los errores de las burradas que llego a decir aquí de pronto por efecto de los nervios o ustedes que me desconcentran en el chat. Y ya, no es más, no olviden que tienen que hacerme famoso a ver si salgo de pobre. Sigue, a pesar de que no sé si quieran puntos, numeral quiero mi kit. Saben que hay unas personas que ya tenemos sumamente presentes para aquello. Aunque es muy gracioso porque ustedes ya se van a graduar, entonces seguramente les dejarán el kit a algún hermanito por ahí. ¿Listo? A todos ustedes muchísimas gracias, que pasen una feliz noche. La próxima semana nos estaremos viendo con repaso, creo, si no estoy mal. Así que envíenme más preguntas. Yo trato de ponerle una pregunta a cada uno de los que envían para que no se sientan discriminados, ¿sí? Porque por ahí creo una chica que se llama Sara Sofía, la tiene casada porque yo la ignoro. No, no te ignoro, es que es mucha gente. ¿Listo? Entonces a todos ustedes muchísimas gracias y muy buenas noches.